Ya estamos en horario y agradezco mucho su puntualidad. En principio, bienvenidos y bienvenidas a esta primera jornada de innovación en evaluación universitaria. Queremos contarles que, hemos organizado estas jornadas desde el equipo de investigación en representaciones sociales de estudiantes universitarios. Bueno, en esta jornada pretendemos procurar un espacio para conversar, en primer lugar, sobre la evaluación, uno de los temas quizás más discutidos y al mismo tiempo tal vez menos flexibles, y que nos ha interpelado a todos los actores de la educación de manera particular en este tiempo de aislamiento. Fue un tiempo difícil, de mucha incertidumbre, muy complicado para todos los que estamos involucrados en este campo, pero que al mismo tiempo ha puesto en juego competencias, capacidades, ha puesto en juego lo más humano quizás, que es nuestra creatividad y nuestra innovación, y características irreemplazables. En este marco hemos contado con el total apoyo de la universidad que nos convoca y también con la adhesión de Evaluados, una startup de tecnología educativa fundada por egresados de esta casa, profesionales que han pasado por nuestras aulas, lo cual nos llena de orgullo. Desde hace un tiempo realizamos un trabajo colaborativo con Evaluados que nos permite, a quienes formamos parte del equipo de investigación, contar con información de primera mano. Bueno, en este primer panel vamos a contar con la presencia de nuestro coordinador de investigación del área de Ciencias Sociales, Marcos, a quien le agradecemos su apoyo desde el primer momento en el que pensamos esta jornada. También Maru va a exponer sobre la lógica de la aplicación Evaluados y de sus posibilidades como herramienta de aprendizaje autodirigido. Y finalmente Javier nos hablará de innovación en prácticas educativas para el desarrollo del pensamiento crítico y de las metodologías existentes para su valoración. Voy a pasar entonces, vamos a dar lugar a la apertura de este primer panel, presentando a Marcos Requena. Gracias, Marcos, bienvenido. Marcos Requena es doctor en educación, con énfasis en diseño curricular de programas en línea y formación docente con base en competencias. Es magíster en psicología cognitiva, con énfasis en procesos de resolución de problemas, y licenciado en filosofía, con énfasis en epistemología de las ciencias sociales. Es coordinador de investigación del área de ciencias humanas y sociales y editor de la recientemente creada revista Innova Educa, revista de investigación, reflexión y experiencia en innovación educativa de la Universidad Siglo XXI. Asimismo, es profesor de la maestría en procesos de aprendizaje de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. Actualmente cursa en fase final el postdoctorado en investigación científica, socioformación y desarrollo humano del Centro Universitario CIFE en México, y su proyecto postdoctoral está centrado en el aprendizaje autorregulado, su andamiaje e impacto en el rendimiento académico. Te doy la palabra, Marcos. Por la presentación, por la invitación a este evento que para mí tiene relevancia, una relevancia central. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias a tu equipo también por la invitación y por tener la iniciativa desde el proyecto que realizan en la universidad para abordar este tema que, como digo, tiene un papel relevante. Yo voy a compartir pantalla para darle orden a las palabras que deseo compartir con ustedes. Voy a en este momento compartir la pantalla. Sí, bueno, fíjense, el evento se dedica, como ya lo introducía Laura, a uno de los temas más álgidos y más debatidos en lo que es el currículo, temas de currículo y temas de didáctica. Sin embargo, aunque tiene una tradición larga, digamos, de discusión, de tratamiento, el tema de la evaluación, en la actualidad todavía la práctica de la evaluación dista considerablemente
de los postulados explícitos que tienen las instituciones, incluyendo la institución universitaria, en lo que respecta a su lineamiento curricular y al enfoque didáctico que asumen. Es decir, se encuentra cuando se hace reflexión y cuando se hace investigación una gran brecha entre lo que se hace y lo que se dice, entre la teoría en uso, lo que se practica, y la teoría explícita, lo que se dice. Esta brecha precisamente le da relevancia, como digo, a eventos como este y a la intención de innovar en educación y específicamente en evaluación. Fíjense, la innovación puede hacerse en cualquier campo, incluyendo la innovación en educación. La innovación puede hacerse por innovar, ¿sí? Por estar a la moda de la innovación, y puede hacerse también por ensayo y error, es decir, a través de un proceso de crear y aplicar, sin implementar procesos racionales que le den piso científico al proceso de la innovación. Ambos elementos, es decir, la intencionalidad de innovar por innovar y el proceso de ensayo y error, puede conducir, y de hecho conduce, a resultados, si no los que no son los esperados, a veces hasta peor, con resultados negativos en lo que se innova. De hecho, nos podemos centrar solamente en el objeto de la evaluación, es decir, en la creación de nuevos objetos o modificación de los objetos, sin pensar en los procesos en los que se va a aplicar el objeto y en las implicaciones que tiene esa nueva herramienta, objeto, llámese herramienta de evaluación, tecnológica, documento, técnica, sin, como digo, razonar previamente y sin evaluar el impacto que tiene la innovación en los procesos a los que va dirigido. Entonces, la innovación, también lo decía Laura, es un proceso de creatividad, pero también de investigación y de reflexión. También lo comentaba brevemente. De allí que yo quisiera comentarles a ustedes dos aspectos relevantes del tema del que trata este evento: innovación en evaluación. Entonces quiero comentarles, hacer unos comentarios respecto de la evaluación y unos comentarios respecto de la innovación. Sí, un primer componente importantísimo para innovar de manera sistemática es tener claridad teórica. Y cuando me refiero a claridad teórica, no me refiero a la posesión de verdades, sino a la asunción de enfoques teóricos que sean afines al proceso que vamos a emprender en innovación. Entonces se trata de una asunción consciente de enfoques, de conjuntos, de conceptos y principios teóricos en materia de evaluación y en materia, por supuesto, también de la innovación. Entonces, fíjense, en relación con la evaluación hay un conjunto de preguntas clave que todo equipo o toda persona que tenga intención de innovar debe hacerse. Por una parte, ¿qué es evaluación? ¿Qué es evaluación? ¿En qué consiste ese proceso? En medir, en retroalimentar, en recolectar datos, en hacer juicio. ¿Qué es evaluar? ¿Qué hacemos cuando evaluamos? ¿O qué diferentes procesos podemos hacer cuando evaluamos? Porque la evaluación no tiene por qué limitarse a un solo concepto y por tanto a una sola práctica. En todo caso, es primordial que el equipo que quiera innovar en materia de evaluación discuta a su interior qué es evaluación. Y para ello, por supuesto, la revisión de la literatura, así como la reflexión sobre la propia práctica, es importante. En segundo lugar, ¿cuál es la finalidad de la evaluación? ¿Para qué evaluamos? ¿Hay un solo fin para la evaluación? La evaluación puede tener varios fines, varios propósitos. En todo caso, esta pregunta es relevante para finalmente asumir en nuestra evaluación qué finalidad o qué fines, porque pueden ser varios, le vamos a dar. Estos elementos, como digo, son elementos de una claridad inicial que debe caracterizar todo proceso de innovación en materia de evaluación. ¿Quiénes evalúan? ¿Quiénes evalúan? Los alumnos, los docentes, ambos,
otros miembros de la comunidad educativa, miembros de la comunidad externa. Por ejemplo, si estamos hablando de evaluación universitaria, estamos pensando en instituciones que forman, además de formar personas, por la conciencia que tenemos de que la formación de la persona es a lo largo de toda la vida, forman también personas para el campo laboral. Entonces, si es así, también deben evaluar los empleadores. Es una pregunta. Bueno, ¿quiénes evalúan? ¿O quiénes deben evaluar? ¿Qué se evalúa? Se habla de evaluación de los aprendizajes, pero cuando hablamos de aprendizajes y lo que vamos a evaluar, nos referimos a contenidos conceptuales, nos referimos a habilidades, nos referimos a destrezas, nos referimos a actitudes, o nos podemos referir a este conjunto de aspectos del sujeto que son susceptibles de ser modificados gracias a la intervención del sistema educativo. ¿Qué se evalúa? ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué evaluamos? ¿Cuándo evaluar? ¿Cuándo evaluar? Es muy notable en la práctica educativa que se considere que la evaluación es un proceso posterior al proceso de aprendizaje. Está en la práctica normalizado. Sin embargo, ciertamente para que la evaluación cumpla los fines de los que estamos hablando, para que tenga la concepción integral que puede tener y para que incluya una variedad de sujetos de evaluación y de objetos, cuándo es pertinente evaluar y cuándo decidir qué evaluar, en qué momento. Y finalmente, todas estas otras preguntas nos conducen a reflexionar con base en revisión de literatura y de la propia experiencia de equipo, de manera colaborativa, cómo evaluar. Cómo evaluar. Cómo evaluar puede tener una variedad de respuestas dependiendo de los fines, de lo que se evalúa y de quién evalúa. Entonces, estos elementos asociados con la concepción y la práctica de la evaluación, repito, es relevante, es importante, sustantivo, tenerlo claro al interior de un equipo que tenga intención o al interior de una institución, y ahora como comunidad, si tiene intención de innovar en evaluación, de innovar de manera sistemática, con piso científico, con piso reflexivo y además con piso en los mismos procesos de la evaluación, que es lo que pretende innovar. Ese es un primer componente que considero relevante siempre en todo proceso de innovación. Estas preguntas, por supuesto, se responden eficazmente, siempre tomando en consideración el contexto en el que se da la evaluación. No se responde de la misma manera, por ejemplo, en educación básica, en educación media y en educación superior, por ejemplo, para hablar, en este caso, de contexto, como el que cambia de acuerdo con el nivel del sistema educativo. Pero los contextos, no es lo mismo el contexto ciudad, el contexto urbano, el contexto rural, no es lo mismo el contexto al interior de las instituciones que las empresas, ¿sí? Entonces, reitero, el contexto, digamos, entendido como el espacio amplio y siempre caracterizado por una variedad de factores en el que la evaluación tiene su lugar. Estas preguntas, repito, es importante tenerlas respondidas. En segundo lugar, ya les comentaba que la innovación puede darse por solamente innovar innovar porque la palabra está de moda, innovar porque si no lo hacemos estamos a la cola bueno, la cola en el sentido de estamos en la parte de atrás, no a la cabeza de las instituciones, de los nuevos tiempos, y hacerlo por ensayo y error, porque típicamente los dos aspectos están asociados. Cuando asumimos la innovación por la innovación misma, típicamente la asumimos también a través de un proceso de ensayo y error. Es decir, creamos y aplicamos, reduciendo el proceso de innovación a solo dos de los componentes del proceso amplio que debe tener toda innovación sistemática. En estos casos, como
podemos utilizar la metáfora de la medicina. En estos casos, una innovación con estas dos características, es decir, por moda y por ensayo y error, puede ser, como en el campo de la medicina, aquellos remedios que son peores a la enfermedad, ¿sí? Por no decir que pueden ser estériles. Entonces, ¿qué podemos compartir en relación con un proceso sistemático de innovación? En primer lugar, hay que tener, y fíjense que la primera parte de mis palabras estuvieron apuntando a ello, hay que tener clarificaciones teóricas al interior de la comunidad que tiene intención de innovar. ¿Sí? Clarificación teórica, en qué estamos parados en relación a la concepción de la evaluación, a los fines, a los medios, a las formas, a los sujetos y a los objetos de la evaluación. Eso es un proceso clave, inicial, porque ningún proceso humano comienza con el cerebro vacío, es imposible. Siempre tenemos, en realidad, siempre tenemos teorías, siempre. Lo importante es que al interior de la comunidad que desea innovar, esa teoría que tenemos, hay que explicitarla, valorarla, analizarlas y pues ponerlas en común. En segundo lugar, hay que hacer una especie de metaevaluación, es decir, un proceso al interior también de nuestra práctica de aula, bien sea una aula única, porque estamos pendientes de innovar o sabemos que probablemente debemos innovar en nuestra práctica de aula como docentes, ¿sí? En nuestra individualidad puede ser, o en una cátedra, entonces como un equipo de la cátedra, ¿sí? O en toda una carrera, entonces al interior de todos los miembros que conducen en los procesos de una carrera, independientemente del alcance. Un segundo componente es hacer metaevaluación, es decir, evaluar la propia práctica de la evaluación, ¿sí? ¿Cómo estamos evaluando? ¿Qué impacto está teniendo la evaluación en el principal objeto de ella, que son los aprendizajes? ¿Sí? ¿Cómo está siendo percibida la evaluación por los estudiantes? ¿Qué papel están teniendo estos en nosotros? ¿Estamos evaluando solamente el aprendizaje de los alumnos o también estamos evaluando nuestro propio aprendizaje? En fin, consiste en responder un conjunto de preguntas que hace que el responderla no sea otra cosa que evaluar la propia evaluación. Y por eso hablo de metaevaluación. Con base en esto, por una parte, clarificación teórica al interior del equipo, independientemente del volumen de este equipo, ¿no? Hasta la comunidad de la universidad. Y con base en la metaevaluación sistemáticamente realizada, entonces, de acuerdo con los resultados de la metaevaluación, podemos establecernos propósitos de cambio. Aquí, de hecho, con este tercer paso, se muestra con facilidad un abordaje de la innovación no a ciegas, no por ensayo y error y no simplemente por innovar, sino que lo que primero tenemos claro es un propósito. Después vemos qué tecnologías pueden satisfacer o pueden permitirnos lograr esos propósitos, o qué cambios en los modos, en las estrategias, en los procesos, o qué cambio a nivel organizacional. Es decir, qué cambios se requieren hacer en las tomas de decisiones a nivel de ese espacio en la que se da la innovación, qué cambios en la toma de decisiones, quiénes toman las decisiones, cómo se toman las decisiones, qué papel se le da a las diferentes personas que se intervienen en el proceso de toma de decisiones. Hasta allí puede llegar también la innovación. En todo caso, lo primero, digamos, antes de empezar el proceso propiamente de innovación, establecernos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de cambio? ¿Por qué esos propósitos? ¿Qué se pretende lograr con el cambio? ¿Qué es lo que se busca mejorar? En esto que hemos puesto nuestra mirada cuando hemos hecho la metaevaluación. Después viene propiamente el proceso de innovación, la creación del cambio. Ahí viene la creatividad. Ahí se introduce la creatividad. No la creatividad individual de los mejores pensantes, sino la creatividad colaborativa que surge del intercambio al interior de los diferentes equipos.
¿sí? El del intercambio, se genera siempre un producto superior a cualquiera que puede producir un individuo de manera aislada. Entonces, bueno, ahí sí se crea el cambio. ¿En qué? En el proceso, en el producto, en la técnica, en los modos o hasta en la organización, como les comento. Pero se crea el cambio. Una vez que se crea el cambio, hay que implementarlo, pero implementarlo de forma monitoreada, fundamentalmente automonitoreada, es decir, implementación de la nueva herramienta o del nuevo instrumento o de la nueva didáctica o de la nueva estructura, implementarla, pero de forma automonitoreada, es decir, comparando lo que se hace con lo que se pretendía hacer, comparando los logros que se están obteniendo con los fines que se le daba al cambio y, por tanto, es también una aplicación de la evaluación, porque cuando se automonitorea en términos de ser consciente de lo que hacemos, comparándolo con lo que pretendíamos hacer y lograr, estamos nosotros evaluando. Y de nuevo, introduciendo en el proceso la sistematicidad, la reflexión, el piso científico y no el ensayo y error. Finalmente, de acuerdo con esa implementación, con automonitoreada, volvemos a hacer una metaevaluación, es decir, volver a evaluar lo que previamente habíamos evaluado. Aquí se cierra el círculo para continuar, porque la innovación, el proceso es un proceso cíclico que va avanzando más bien a espiral hacia nuevos niveles de la realidad que estamos interviniendo. Entonces, bueno, se cierra con una metaevaluación de nuevo, con cómo estamos evaluando en comparación a cómo evaluábamos, qué logros se están obteniendo en relación a los logros que se estaban obteniendo anteriormente, con fines de determinar ciertamente el nivel de impacto y de eficacia de la innovación. Y allí podemos volver ciertamente a abrir el círculo de la innovación. Eso es lo que yo deseaba compartir con ustedes, esos dos aspectos. Uno, en relación con las diferentes dimensiones o aristas del tema de la evaluación, para enfatizar el hecho de la necesidad de la claridad a nivel o al interior de los equipos o comunidades que se desea innovar, o que desean innovar, perdón, y una propuesta de proceso sistemático y cíclico que haga que la innovación no sea hecha ni por moda, ni de una forma por ensayo y error. Espero que esto tenga utilidad para el día de hoy. Les espera conversar con una serie de personas con experticia, con recorrido en materia no solamente de la educación en general, sino la evaluación en particular, con los cuales vamos a tener aprendizajes valiosos en esta materia, en la materia de la innovación de la evaluación. Muchas gracias.